Si te preguntara, ¿cuál es ese personaje que siempre ha estado sufriendo, que tiene un pasado horrible y que a pesar de todo el tiempo sigue pasándola mal? ¿Cuál sería ese personaje para ti? Bueno, hoy yo te tengo una pequeña historia. La historia de Guts, el espadachín negro. Esta historia se remonta muchísimo tiempo hacia atrás, en una época donde había muchas guerras y aún así mucho más actos diabólicos. Considerado aquel como uno de los hechos más inauditos y literalmente inhumanos de lo que se había observado en toda la historia. Un árbol lleno de personas ahorcadas, no importaba si eran mujeres, niños o hombres, no importaba. Y allá en el piso yacía un cuerpo, un pequeño niño, un bebé que parecía haber nacido del cuerpo muerto de su madre. Y bajo sus pies, cubierto de barro y líquido amniótico, una pequeña caravana de mercenarios lo encontró. Esta fue considerada la primera gran desdicha de nuestro protagonista. Y dentro de aquel gran grupo de mercenarios una chica salió. Era la esposa del líder. Una chica que prácticamente estaba frustrada porque tuvo un parto que no se dio. Y cuando todos pensaban que el niño simplemente estaba muerto, fue como si diera su último aliento, su primer grito, para dejarle saber al mundo que él estaba vivo, a pesar de todas las adversidades. Ese fue su primer grito, el grito que lo liberaría. Y a pesar de las circunstancias, aquella chica tomó el niño en sus brazos y lo tomó como si fuera de ella. Y asimismo fue el primer acto de gran bondad dirigido hacia él. Poco tiempo después el niño había crecido y su madre había contraído lepra, de la cual se le culpaba totalmente a él debido a las circunstancias. Aquella mujer que lo había aceptado, lo llamaba. Y sin importarle que se pudiera contagiar por la lepra, tomó la mano de su madre, la primera persona que lo aceptó, y justo en sus manos murió. 3 años después, y aún siendo un niño todavía, se enlistaba en las guerras, junto a los mercenarios que lo criaron. Prácticamente no tenía una buena posición, simplemente era alguien que pasaba lanzas. Al no tener prácticamente experiencia se le hacía bastante difícil, y aquel que era considerado como su padre, Gambino, lo trataba de perros, como si fuera un perro literalmente, alguien que había recogido de la basura. Así que a modo de diversión, no por tratar de enseñarle, siempre tenía batallas con él, ya sea para entrenarlo o para divertirse. Día tras día las batallas parecían ser interminables y pues nunca había ningún tipo de avance, hasta que un día logró cortarle la cara. Y en respuesta inmediata le cortó la cara. Esa fue la segunda lección de su vida. Pero como si algo le gritara, siempre se paraba a entrenar. Era su meta. Y una vez más, 3 años más tarde, aquel muchacho había crecido lo suficiente como para tener sus propias batallas, incluso siendo capaz de vencer bestias indomables, obteniendo así muy buenos botines. Todo hasta que un día Gambino, su propio padre, lo vendió. Vendió a su propio hijo por 3 monedas de plata por una noche. Noche en la cual un tipo llamado Donovan irrumpiría en su cuarto y de forma increíblemente brutal lo abusaría. Aquella desagradable experiencia que había pasado a nuestro protagonista sería una de las peores, pero no la peor. Un abuso, algo que lo traumó de por vida. Sí, este increíble personaje con un porte de caballero y una increíble determinación, de niño había sido abusado. Pero como toda ley natural, toda causa tiene un efecto. Tirado en el suelo y con los ojos apagados comprendió el hecho de que su vida simplemente no tenía sentido alguno. Y aún así, a pesar de que su padre lo había vendido por una noche, creyó en sus palabras al decirle que no fue él quien lo mandó. Por su sangre no corría nada más que el deseo de venganza. Así que sí, armado de valor durante aquella batalla en la que se dirigían juntos, le lanzó la mirada. Lo tenía en la mira y lo miraba con desprecio. Así que esperó un momento en el cual Donovan se encontrara distraído para disparar una flecha directamente a su pecho. Aquella flecha sería totalmente efectiva debido a que Donovan caería al piso. Y justo allá a la distancia se podía visualizar la silueta de alguien que buscaba simplemente venganza por todo lo que había pasado. Y una vez más su ballesta se disparaba para impactar directamente a su boca. Lo que haría que cayera al piso. Y sin ningún tipo de remordimiento tomó su espada y preguntó: dilo, ¿quién fue que te envió? Simplemente dilo otra vez, ¿quién fue el que te envió? Y con su espada terminaría la vida de aquel hombre que lo había abusado. Un espadazo directamente a la garganta, a la boca, dejándole la cara totalmente desfigurada, dejando el cuerpo tirado de aquel monstruo y emprendiendo la huida. El hecho de haber matado a uno de los pilares de la guerra pues trajo consecuencias. Y aquel que él consideraba su padre, aquel que lo había vendido, había perdido una pierna en pantalla, simplemente ya no servía.
ya no se podía parar de la cama para pelear. Por lo cual, independientemente de si había sido Guts o no, él les haría la culpa, porque él culparía por todas sus desgracias a aquel niño que él recogió hace muchísimo tiempo. Y después de mucho tiempo, ya que se había curado su pierna, un día, borracho, se dirigiría a la tienda de Guts para culparlo por todas sus desgracias y dejarle saber que aquel que lo había vendido había sido él. Sin ningún tipo de remordimiento y con la intención de herirlo, le dijo: te compró y me pagó a mí. En ese momento, Guts no lo pudo comprender. Simplemente lo amaba demasiado, o simplemente tenía algún tipo de respeto hacia él. Pero lo que sí comprendió es que no decía mentiras. Así que, como siempre pasaba, tuvo una de las más grandes decepciones nuevamente. Y para defenderse, tiró su espada hacia adelante, sin saber que impactaría en el cuello de aquel que consideraba como su padre. Así que prácticamente había tomado venganza de aquellos dos que se combinaron para hacerle un daño. Había asesinado a su padre y a aquel que lo abusó. Y terminaría emprendiendo la huida sin rumbo, sin un lugar donde ir, simplemente para escapar. Como si no supiera la razón por la que lo hizo, si por venganza o simplemente por error. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que los amigos de su padre no le perdonarían y lo culparían por traición. Así que de paso terminaría huyendo. Sería lo mejor para él. Y ya cuando parecía que todo había terminado, justamente se encuentra un barranco, sin escapatoria, una flecha directamente a su pulmón derecho, por la cual terminaría cayendo en el barranco sin ningún tipo aparente de salvación. Y allá, justo en el fondo del precipicio, yacía su cuerpo, el cual aparentemente se había rendido. Pero de la nada simplemente abre sus ojos, por lo cual siempre hemos sabido que Guts es un luchador desde que nació, desde el momento en el que vino a este mundo. Y ahí, tirado en el piso frío, podría apreciar el cielo nocturno, todo estrellado, y una vez más comprendiendo la desdicha de toda su vida, aún sabiendo todo lo que le pasaba, más le valdría quedarse acostado. Pero Guts no era ese tipo de persona sin determinación. Sabía que tenía un propósito con el mundo, así que no temió en levantarse, aún con un montón de huesos rotos. Con frío, probablemente por la pérdida de sangre, y todo el tiempo que estuvo inconsciente más 2 costillas rotas, aún así caminaba, sin ningún tipo de rumbo aparente. Simplemente su determinación lo movía. Y por si fuera poco, se encuentra con una manada de lobos hambrientos, y justo en su cara se podría apreciar el desinterés. ¿Tenía alguna razón para vivir? No lo sabemos, pero su determinación era más que suficiente para vencer una manada de lobos. Aún así, en lo mal que se encontraba, y aún así en una situación tan incómoda como el combate en el que se encontraba, no se rindió. Aparentemente la manada de lobos era interminable, y con lágrimas en sus ojos aún continuaba peleando. Uno tras otro. Simplemente quería descargar su rabia por aquel fatídico momento en el que descubrió que su padre lo había vendido. Y justo arriba de una pila de lobos muertos, yacía aquel guerrero, el hijo de la causalidad. Al poco tiempo caería desmayado y una caravana de pasajeros lo encontraría. Una caravana que lo curaría y pues trataría sus heridas. Aparentemente era una caravana de mercenarios. Y 4 años nuevamente después pasó el tiempo. 4 años más tarde, y con un buen porte de hombre, teníamos a nuestro caballero enfrente. Aquel caracterizado por su espada grandota y por nunca tener miedo ante un oponente en el campo de batalla. Se enfrentaría a uno de los más fuertes de todos los tiempos, partiendo directamente su hacha por la mitad, y prácticamente incluso la mitad de su cuerpo. Por si fuera poco, también su cabeza no se podía quedar. Ese fue el regreso de nuestro caballero, y a lo lejos podríamos observar la primera aparición de Griffith. Luego de aquel momento y tras su regreso, había vencido a una de las bestias más grandes de todo el reino. Sí, lo había vencido con su propia espada y manos, a pesar de tener un cuerpo muy pequeño. Y justo como era de esperarse, todos postrarían sus ojos sobre él. Claro, ¿quién no querría el mejor guerrero de la actualidad? Claro, todos podían notar su potencial. Pero simplemente Guts no era alguien que se quedaba en un equipo por mucho tiempo. Simplemente tenía ciertas batallas, ayudaba, daba apoyo y se retiraba. Era gráficamente un mercenario solitario. Y a lo lejos, por primera vez se mostraba la cara de alguien. El halcón, Griffith. Un personaje que tendría bastante relevancia para la historia de Guts. Una persona simplemente rodeada por un montón de mercenarios. Mercenarios que perseguían su sueño. No sus sueños, sino el sueño de Griffith. Nuevamente en la pantalla con Guts nos damos cuenta que puede sentir como alguien lo persigue. Era simplemente aquella banda de Griffith que había tenido interés en aquel personaje al tratar de matarlo, debido a que era un potencial de guerra. Pero obviamente no estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando de Guts, uno de los mejores guerreros. Simplemente no la iban a tener sencillo.
un espadazo directo al costado del jinete que lo haría caer al piso. Al notar la situación y que no era un adversario fácil de vencer, Griffith manda al comandante de su ejército, un caballero muy valeroso y con una determinación increíble como para enfrentarse a Guts. Lamentablemente ni siquiera uno de sus comandantes era rival para Guts y rápidamente le quita el casco, en un intento por esquivar su espada, por lo que terminamos comprendiendo que no era un guerrero, era una guerrera, una caballera. Pero el hecho de que sea una dama no lo detendría de vencer a todos sus adversarios sin ningún tipo de piedad aparente, por lo que Griffith, el líder del ejército, se ve obligado a participar. Ese sería el primer encuentro entre ambos personajes, Griffith y Guts, un caballero con una mirada fría y con una armadura de plata. No importa qué personaje tuviera de frente, su espada siempre se mantenía firme y sus piernas rectas. Pero claramente, en el campo de batalla hay personas que son superiores a ti. Rápidamente una estocada directamente al pecho lo tumbaría, a lo que su equipo de mercenarios comenzaría a celebrar debido a que lo habían vencido. Pero como ya todos sabemos en estas 4 partes que he narrado, Guts no es un personaje que se rinde tan fácilmente. Así que nuevamente se alza contra sus pies y lanza su espada. Increíblemente no tendría la fuerza suficiente para continuar peleando y se desmaya. Y por primera vez vemos la cara de Griffith. Bueno, para que lo vean mejor, ese es el Papu. Aparentemente amanece en la carpa de uno de los mercenarios donde se le curaron sus heridas. Griffith desde el principio tenía cierto interés en él. Y pues descubrimos que durante la noche la comandante durmió con él para darle calor y sanar sus heridas. Hecho que literalmente haría que ella se enojara bastante ya que prácticamente fue obligada. Así que en forma de venganza le da directamente un golpe al pecho. Luego de aquel golpe cargado con resentimiento de parte de Casca, Guts cae al piso. Prácticamente recibió un golpe en una herida recién hecha, así que cae al piso. A lo que uno de los miembros de los halcones le dice a Guts que Casca, la comandante, sacrificó su feminidad para convertirse en una mercenaria, razón por la cual ese golpe fue con tanto resentimiento. Así que por primera vez en esta narración ambos personajes pasan palabras. Una simple presentación. Soy Griffith. ¿Y tú? Guts. A lo que en un pequeño intercambio de palabras, Griffith le dice a Guts que su espada es grandiosa. No sabría cómo poder levantarla. Ambos personajes se dirigen a una montaña donde tienen una pequeña conversación simple. ¿Por qué ese golpe que me diste no fue directo al corazón? ¿Por qué no me mataste? A lo que Griffith le responde que... porque quiero tenerte, Guts. Claramente Guts no se esperaba algo así, por lo que le dice que así es gay. O sea, literalmente le pregunta eso. A lo que Griffith le comenta que la razón por la que quiere poseerlo es por sus habilidades y el desempeño que tuvo en el campo de batalla hace unos 4 días. Notando algo que la mayoría de personas hacen al ver a Guts pelear. Lo hace como si apostara su vida en cada una de ellas. Así que con una sonrisa bastante inocente le dice que le agrada y que quiere tenerlo. Y como era de esperarse, Guts simplemente se pone en guardia y le dice, somos enemigos, así que ¿qué harás? A lo que Griffith también se pone en guardia y le dice, pues no hay nada más que me agrade que decidir algo por el peso de mi espada, así que gane el mejor postor. La apuesta decía que si él ganaba se quedaba con Guts, pero si Guts ganaba se iba. La comandante Casca decide detener el combate, pero Griffith le dice que él hace lo que él quiera y que no se meta en el combate. Una estocada rápidamente al brazo de Guts lo tumba al piso, así dándose cuenta que Griffith no era un oponente ordinario. Y bueno, muestra un poco de compasión debido a que Guts estaba herido, por lo que le dice ni lo pienses, este combate se resuelve aquí y ahora. El desenvolvimiento de una batalla depende mucho del peso de la espada y la agilidad del oponente, por lo que Griffith tiene ambos de ellos. Estocadas directamente a las piernas y los brazos rápidamente. Casi no puede leer sus ataques. Incluso, es tan rápido que logra posicionarse arriba de la espada de Guts, lo que conllevó a poner a Guts en una total desventaja poniendo su espada en el cuello. Pero sabemos que Guts no es alguien que se rinde fácilmente, así que toma la espada con la boca, literalmente. Y al levantar su espada, tira a Griffith al piso. Y sin perder ni un solo segundo a que se pare, se lanza arriba de él y le lanza un golpe a la cara. Tras varios golpes, luego le da una patada y se separan. Al parecer ambos iban en un combate mano a mano, sin espadas. Pero incluso en eso Griffith era superior, así que le toma por el brazo y le hace una llave rápidamente. Y ahí mismo Griffith le comenta que ese golpe lo dejó un poco mareado, pero que si se mueve le parte el brazo, así que se rinde o tiene su brazo dislocado, una de las dos. Pero Guts no se rinde, simplemente deciden dejar la pelea, a lo que Griffith postra sus manos en la cara de Guts y le dice, solo esto, ahora eres mío. Básicamente dejándonos saber que Guts había perdido el combate, y ahora le pertenecía. No olvides suscribirte para más y activar la campanita para recibir las notificaciones de las próximas partes. Deja tu like y comenta cuál fue tu parte favorita. Nos vemos en la próxima.